venimos con un nuevo tutorial y es que os vamos a enseñar cómo lo hicimos para pasar de una tubería de PVC como esta, en nuestro caso está comprada en Leroy Merlin, que es una cadena de ferreterías, para llegar a tener el arma de Samus, de la saga de videojuegos Metroid. Este cañón es el que yo utilicé para el cosplay del pasado Salón del Manga 2016 en una versión de Samus un poco demacrada, que por cierto dentro fotos. Y bueno, todas estas imágenes que ahora estáis viendo están tomadas y editadas por Patricia Bueno. Y ahora ya algunas cosas que quiero comentaros del cañón. No le pusimos LEDs, vosotros podéis hacer lo que queráis, simplemente tapamos la entrada en negro, que aquí se puede ver algo feo, pero en las fotos no hay ningún problema. Y alguna cosita más, sí. Todos los materiales los vais a poder encontrar en la cajita de descripción con el sitio donde yo los encontré. Y el tutorial en sí, como solemos hacer normalmente, está dividido en dos partes. Una primera parte que será patronaje y construcción y una segunda parte que será imprimación, pintura y textura. Así que si estáis interesados en saber cómo poder hacer un cañón como este, simplemente seguid mirando. Lo primero que necesitaremos será una tubería de PVC como esta. Yo la compré en Leroy Merlin, pero estoy segura de que no os va a ser muy difícil de encontrar. Me costó sobre unos 6 € y aún me sobró la mitad de esta al terminar el prop. La mía mide unos 90 x 3 según lo que indica, pero lo más importante es que vosotros comprobéis que podéis insertar vuestro brazo dentro. Además, puede que tengáis la sensación de que es demasiado delgado para lo que sería el cañón de Samus, pero os aseguro que en cuanto comencemos a añadir diferentes capas todo cambiará. Para poder sujetar la tubería desde su interior y que sea lo más cómoda posible de transportar, lo que vamos a hacer es insertar un listón de madera reciclado de otros proyectos anteriores. De todos los que veis aquí, yo he escogido el más consistente. Ahora ya tenemos todos los materiales que formarán el esqueleto de nuestra prop, y ha llegado el momento de cortarlos y ensamblarlos. Para elegir la medida del cañón, podemos guiarnos con la de nuestro brazo. Si colocamos nuestro codo justo en una de las entradas de la cañería y dejamos recto el brazo en paralelo, vamos a ver más o menos la distancia que ocupará. Cerrad el puño, ya que así es como lo tendréis por dentro cuando sujetéis el listón de madera, y haced una marca con un permanente para saber por dónde cortar. Os podéis ayudar de un regla para contornear toda la cañería por la misma altura. Pero este no es el único corte que realizaremos aquí. Justo en la entrada vamos a hacer otro corte pero en diagonal. Esto lo queremos hacer para dejar un margen y que pueda girar bien el brazo hacia adentro. Así también evitaremos mucho roce y que pueda llegar a molestar. También tendremos que cortar el listón de madera para que se pueda insertar, pero deberá ir lo más justo posible. No podemos dejar que bailotee por dentro ni que se mueva nada. Para ello vamos a medir la abertura de la tubería y la vamos a marcar en el listón. Esto será lo que tendremos que cortar. Así que ya podemos ponernos a cortar. En el caso del listón de madera, con una sierra de marquetería va a ser más que suficiente. Para cortar la tubería yo pedí un favorcito a alguien y nos la cortó usando una radial. Como podéis ver ahora, ambas piezas encajan perfectamente y de esta manera es como las vamos a sujetar durante todo el evento. De esta forma hemos terminado con el esqueleto y podemos comenzar a añadir capas. Lo primero será tomar goma eva de 5 milímetros de grosor como esta. Lo que haremos será fácil, enrollar toda la goma eva alrededor de la tubería para crear una primera capa un poco gruesa. No hace falta que lo hagáis todo a la vez, podéis ir pegando cachitos como yo hago en el vídeo usando, por supuesto, cola de contacto. Cuando ambas esquinas de la goma eva se junten, vamos a intentar pegarlas lo más cerca posible y así evitar que se solapen. No os preocupéis por la línea que se puede ver porque al final irá cubierta. Si veis que nosotros dejamos un trozo sin cubrir, el motivo es fácil. Es muy importante fijar el listón de madera a la cañería, así que vamos a clavar un tornillo a cada extremo por fuera. Pero en ese momento no disponíamos de un taladro, así que tuvimos que ir haciendo otras partes antes de fijar el listón. Lo ideal es que en cuanto podáis lo aseguréis. Vamos a realizar ahora los patrones para el cañón, y como ya conocéis nuestro método no explicaré demasiado. Se trata de enrollar papel film en toda nuestra tubería y luego con cinta de pintor, y así ya tendremos una superficie lista para dibujar. Tomamos un lápiz, buenas imágenes de referencia y a dibujar. Y aquí ya podéis ver cómo nos salió a nosotros.
Una vez nos guste el diseño, podemos repasarlo con un permanente o dejarlo tal cual. A mí me gusta hacerlo para evitar que se emborrone al cortar y además me ayuda a terminar de definir las líneas. Cuando ya lo tengamos listo, vamos a separar el patrón de nuestra tubería con mucho cuidado que no se rompa. Para ello, hemos realizado una línea recta a lo largo de la parte inferior del diseño y con unas tijeras vamos a cortar la línea, asegurándonos de separar tanto la cinta de pintor como el film. Aplanamos el diseño y ya tenemos una primera vista de lo que tendremos que hacer. Antes de continuar con nada, es importante que aseguremos el listón y aquí nosotros ya lo conseguimos. Os enseñamos de forma rápida los dos tornillos que lo sujetan todo. También veis que nos gusta pasar los patrones de cinta a papel cuadriculado y justo esto es lo que podéis ver ahora. Con paciencia y un regla hemos transferido todo el diseño a unas hojas de papel juntadas con más cinta de pintor. Ahora todas las líneas están perfectamente rectas, a la misma altura y con todos los detalles incluidos. Y hasta aquí la primera de las 3 partes. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo en el que montaremos todo el cañón al completo y lo dejaremos listo para imprimir. ¡Hasta la próxima! Quack, quack.